59. Ecos de la decisión, si hablamos de comicios en Tucumán, recordemos la fecha marcada luego del levantamiento de la cautelar de la Corte Suprema de Justicia, 11 de junio. Vamos a hablar con ella, que es candidata a vicegobernadora del Frente de Izquierda y de los Trabajadores, que tiene este partido como candidato a gobernadora Martín Correa. Me refiero a Alejandra Arregues, a quien le agradezco mucho este tiempo que se da para charlar con la tucumana. Hola Alejandra, Ana Pedraza te saluda. Hola, ¿qué tal, Ana? Buen día, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Nuevamente, gracias Alejandra. Y yo te quería consultar sobre la mirada de tu partido con respecto a lo que ha pasado en estos últimos días y que ha sido mucho, pero más que nada a la fecha marcada ya para los comicios. Bueno, yo creo que lo que se ha expresado en los últimos días es justamente una cara más de cómo los poderosos, un puñado, hacen un poco lo que se les da la gana, ¿no? O sea, por un lado Sí. la Corte decidiendo entre tres tipos el destino de las votaciones tucumanas, que involucra a miles y miles de personas. Por otro lado, Mansur tratando de decidir si el resto de los partidos imprimíamos o no de nuevo las boletas. También, bueno, viendo cómo suben y bajan candidatos y de repente sale a la luz el rostro de Miguel Acevedo como un funcionario con muchísima trayectoria en esta especie de colaboraciones mutuas entre el bucismo y el peronismo en la provincia. Entonces, desde ya que vemos todo esto, tratando de no ser espectadores, digamos, simplemente, sino de sentar una posición desde el Frente de Izquierda que vaya en el sentido de fortalecer un espacio político que venimos construyendo muchísimo en la provincia y el país, que es un espacio político independiente, ¿no? Tanto de Juntos por el Cambio, de las Cortes Supremas de Tucumán y de la Nación, del Frente de Todos, o sea, una fuerza de laburantes, como lo expresan las listas del Frente de Izquierda. Y ahora, frente al anuncio de las elecciones del 11 de junio, estamos, bueno, preparándonos para este nuevo tramo que se agregó de campaña, y desde ya tratando por todas las vías de concentrarnos mucho en la cuestión de la fiscalización, por ejemplo, que creemos que va a ser un problema grande el día de las elecciones, y de seguir llegando a los distintos lugares de laburo con nuestras propuestas. Claro. Alejandra, quería consultarte sobre la fecha, sobre este 11 de junio, la fecha ya marcada incluso por la Junta Electoral Provincial, porque lo que se ha conocido en estas últimas horas es la presentación, por ejemplo, del partido Creo, para que las elecciones se desarrollen en el mes de agosto. ¿Qué te parece la presentación? Mira, la fecha, así como la puso el peronismo, o la puede intentar poner la Corte, cuestión que sigue abierto, por supuesto, como escenario, en el marco de que están jugando ya directamente en sus internas en la justicia. A mí me parece que lo que hay que plantear es que si se trata de la inconstitucionalidad, digamos, del proceso electoral, hay un factor que es el más importante de todos para poner en cuestionamiento, que incluso excede el problema de la fecha, que es el problema de los acoples, ¿no? O sea, de un sistema que ya desde la ley, desde el vamos, es fraudulento para el momento de las elecciones, porque permite que decenas de partidos participen de las elecciones con un solo candidato. O sea, son partidos fantasmas que están diseñados para sumarle al poder votos al Poder Ejecutivo. Claro. En ese marco yo no veo que ni Creo, ni Juntos por el Cambio, ni el Frente de Todos pongan esto en discusión, o pongan incluso en discusión el problema de que es una campaña donde se habilita el financiamiento privado de sectores empresariales, lo cual no solamente genera condiciones de desigualdad enorme para la competencia electoral entre los distintos partidos, sino que además va generando un condicionamiento y favoreciendo el lobby, como lo vemos en esta provincia. O sea, Emilio Luque banca una campaña y después Emilio Luque despide, cierra, deja montones de trabajadores en la calle y nadie le dice nada. Bueno, entonces ese tipo de cosas, yo digo que desde ya que de la izquierda cuestionamos lo inconstitucional de esta elección, donde lo de la fecha es apenas la puntita de un iceberg, que en lo profundo, como venimos planteando, se tendría que resolver con una asamblea constituyente libre y soberana, que ponga en cuestionamiento no solamente el régimen electoral barriendo los acoples, sino el conjunto de la estructura social sobre la cual ese régimen se basa. Sí. Alejandra, yo no puedo dejar de consultarte sobre tu mirada, ¿no? Javier Milei
candidato a presidente, ya ha presentado sus propuestas, está en la página de Infobae, en donde se destaca, por lo menos de la lista de propuestas se destaca en el título, por ejemplo, recorte de jubilaciones, arancel a la salud pública, además de la dolarización. Algunos de los puntos, a mí lo que más me llamó la atención está particularmente en el tema de las jubilaciones. ¿Qué te parece? ¿Cuál es tu mirada al respecto? Mira, esta mañana estaba leyendo una nota con la que dije, estas son las palabras exactas, se refería al programa de La Libertad Avanza como el manifiesto del horror, ¿viste? Sí. Justamente yo creo que sí, que una forma de sincerar lo que efectivamente se está proponiendo Milei, que muchas veces llega hacia la juventud, hacia sectores desencantados con los políticos tradicionales, Sí. sin poner muy blanco sobre negro qué es lo que está proponiendo. Vos mencionabas lo de las jubilaciones, que es eso, es volver una timba donde los aportes de quienes trabajaron toda su vida Sí. se transformen en fuente de negociación para los sectores privados. La Habla de la FJP vuelve a privatización. aparecer, el tema de las AFJP vuelve a aparecer como algo que parecía lejano. Exactamente, lo de las AFJP, bueno, habla de los vouchers para la educación pública, que son sistemas que, ojo, no tienen ninguna novedad ni nada de futuro, digamos, estamos hablando del pasado, incluso también leí una referencia en relación al régimen que impuso Pinochet en Chile, Sí. dictadura mediante, y frente al cual el pueblo chileno se terminó de levantar en los últimos años para barrer con todo eso, y entre otras cosas, la juventud protagonizaba la revuelta. Exacto. Cuestionando este sistema de voucher que lo propone como toda una novedad ahora Milei. Sí. También ahí para mí hay, bueno, desde ya que es una cosa para analizar más en profundidad y todo, pero hay una cosa que a mí me llama la atención. Sí. Que él habla mucho de los impuestos, ¿viste? En contra de los impuestos, pero los únicos impuestos que elimina en su plataforma o que busca eliminar son los impuestos a los empresarios, ¿no? A las grandes fortunas, claro, las retenciones, etcétera. Pero no menciona el IVA como un impuesto que es completamente regresivo y que pagamos los laburantes. Ese hay que dejarlo intacto para él. El impuesto a la ganancia que pagan los trabajadores, la cuarta categoría. O sea, para mí, cada vez que Milei habla de libertad, en realidad está hablando de la libertad de los grandes empresarios para que puedan seguir super explotando a los trabajadores, incluso profundizar eso, quitando derechos como el derecho a la indemnización. Exacto, ese era un punto también, claro, un punto que también uno lo lee dos veces, ¿viste? Porque en los tiempos en los que estamos viviendo, ¿cómo es esto? Que sin indemnización para algunos temas de despido. Y claro, o sea, facilita, desde ya que facilita que se incremente la desocupación, digamos, lejos de traducir. Nunca jamás el hecho de que los trabajadores tengan menos derechos ha redundado en que haya más mano de obra. ¿Viste? No sé si se entiende esto que te estoy diciendo. Sí. Muchas de las cosas incluso que plantea Milei, acá en Tucumán, si vamos a pequeña escala, ya se aplican. Las aplica el peronismo, digamos, pero ya se aplican. Por ejemplo, acá los empresarios no pagan impuestos a la exportación del limón. Los trabajadores prácticamente no tienen derecho. Fíjate cómo trabajan en el citru. Sí. Fíjate cómo se elaboran las cosechas, ¿entendés? Con condiciones que son del siglo pasado, digamos. Y eso no es que ha redundado en que Tucumán sea una provincia próspera y pujante. Más bien es una provincia muy atrasada, con montones, con más de la mitad de la población bajo la pobreza. Entonces, yo creo que hay que tener mucho ojo con esto y saber que acá no se está hablando de la libertad, no se está hablando del futuro, sino que lo que está pretendiendo hacer con su plataforma Milei es volver al pasado, es volver 150 años atrás, las legislaciones laborales, los derechos de las mujeres. Sí. Por supuesto que se ocupó de atacar los derechos de las mujeres en su manifiesto, planteando de eliminar la ESI, o sea, una herramienta elemental para que los niños y las niñas puedan detectar el abuso tempranamente y a tiempo. Bueno, desde ya, para Milei, la libertad sobre los cuerpos aplica si vos te querés sacar un riñón y venderlo para llegar a fin de mes, pero no aplica si sos una mujer con un embarazo no deseado. Entonces hay muchas discusiones que son, bueno, para mí esto, para desde ya discutirla, profundizar, porque me parece que el encanto que puede llegar a generar Milei sobre la base
del fracaso del gobierno nacional y del fracaso del gobierno macrista, hay que pelearlo, hay que disputarlo, hay que discutirlo y hay que buscar instalar que la salida es por izquierda, que la salida frente al ajuste del FMI y del gobierno no puede ser una derecha recalcitrante, sino que hay una opción de los laburantes, que bueno, en esa es la que estamos ahora desde el frente de izquierda justamente. Sí. Y bueno, ¿y cómo se encara esta última parte de la campaña con miras ya a estos comicios del 11 de junio? Bueno, estamos reorganizándonos, desde ya vamos a acompañar, seguimos acompañando, digamos, como lo hacemos incluso por fuera de la campaña, la pelea de los trabajadores. Yo particularmente por estos días estuve yendo mucho a los ingenios, particularmente al ingenio Concepción, donde hay una pelea grande ahí contra el empresario Luque, sí. Contra los salarios de hambre. Vamos a seguir participando de la lucha de los trabajadores y de las trabajadoras, y además buscando, como te decía al principio de la entrevista, organizar el tema de la fiscalización, claro. ¿Viste? Sí. Bueno, quien haya votado ya se acordará que hay un mar de boletas dentro del cuarto oscuro en cada elección provincial, que va a ser muy difícil encontrar la boleta del Frente de Izquierda, entonces estamos convocando a que los trabajadores y las trabajadoras, los que simpatizan, los que nos quieran dar una mano ese día cuidando el voto del Frente de Izquierda, para que por primera vez la izquierda ingrese en la legislatura, haría un gran aporte para que empecemos a hacer historia y para empezar a barrer con todo el régimen de derecha que opera acá en Tucumán. Así que vamos a estar más que nada organizando eso, calculo yo, las últimas semanas. Alejandra, te agradezco mucho que te hayas dado este tiempo para charlar con nosotros aquí en La Tucumana. Bueno, muchas gracias a ustedes, Ana. Bueno, hasta luego. Así hablábamos con... Hasta luego. Hasta luego, un gusto, Alejandra. Ella es Alejandra.